La evangelización es el anuncio del mensaje del Evangelio, el anuncio de que Jesús está vivo entre nosotros, de que Jesús es la salvación. Cuando hablamos de catequesis, es la profundización de este mensaje bajo el conocimiento de la fe para profundizar y afianzar la fe. La catequesis es un compromiso que tenemos nosotros como católicos de enseñar e impartir a nuestros niños y también a nuestros adultos. La familia es un centro de formación catequética también. Y ese es precisamente el tema que vamos a tomar hoy en Creados para Amar, la catequesis familiar. Fuimos creados por amor, fuimos creados para el amor, como reflejos únicos e irrepetibles del único e irrepetible Dios, creados para amar, creados para amar, creados para amar. Muy bienvenidos sean todos a un episodio más de Creados para Amar. Yo soy Lucía Báez Luzondo y como siempre me acompaña mi amado esposo Ricardo Luzondo del Ministerio Renovación Familiar. y le damos la bienvenida a este programa que promete abrirnos los ojos, concientizarnos, informarnos de cómo impartir a través de las generaciones el conocimiento profundo de nuestra fe y el amor a nuestra fe en el ambiente familiar. Por eso la catequesis familiar es el tema de hoy en Creados para Amar, como bien dijo Ricardo, y para discutir este tema hemos invitado a un compañero que ha dedicado su vida precisamente a la formación catequética, y él es nuestro querido amigo y hermano Peter Doctram. ¿Cómo estás, Peter? Muy bien, muchísimas gracias Lucía y Ricardo otra vez por la invitación. Muy feliz, muy feliz. Encantado de tenerte aquí con nosotros nuevamente y esta vez ya no como autor de libros, que ya hemos estado contigo en otros programas sobre tus escritos muy interesantes en la profundización también del conocimiento de la fe, pero quisimos invitarte esta vez porque sabemos que has sido director de educación religiosa en Chicago, inicialmente en una parroquia, después fuiste en la arquidiócesis, también director de la catequesis y después incluso en la arquidiócesis de Miami fuiste director de la catequesis, de manera que tu experiencia y tu trabajo, tu dedicación, pues nos hace pues pensar en nadie más para hablar sobre el tema de la catequesis familiar. Gracias, gracias. Y para abordar este tema, lo que ha sido la formación típica catequética en nuestra iglesia por muchas décadas ha sido pues la catequesis a los niños pequeños en preparación para su primera comunión. También tenemos catequesis que puede ser catequesis de adultos para personas que no han estado, nunca no han sido parte de la Iglesia Católica y quieren pues integrarse en pleno a la fe católica y otras áreas de formación. Háblanos un poquito de cómo son las cosas y luego actualmente y cómo las nuevas tendencias están invitándonos a que esa catequesis se haga en familia y los diferentes modelos que se están desarrollando para lograr esa unidad. Yo pudiera empezar diciendo que la catequesis es contextual, es decir, tiene que partir por la realidad de la comunidad donde se va a hablar de lo que tú habías dicho hace un momento, del querigma, de la buena nueva. Entonces, si miramos inclusive la imagen que está justo detrás de ti, Lucía, la hermosa imagen de nuestra Virgen Guadalupe, en sí misma se convierte en la expresión de lo que es la catequesis. La catequesis explica en símbolos accesibles, de manera del lenguaje del pueblo, una verdad que trasciende, es decir, que va más allá de lo común, es decir, que nos habla de Dios. En un lenguaje concreto, sencillo, lo que nos habla de Dios. Esa es la belleza de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Entonces,
En la realidad, hoy en día, lamentablemente, la catequesis lleva con un estigma, creo, negativo, en el cual, si yo digo a toda la gente, a ver, piensen qué imagen le viene a su mente cuando les viene la palabra catequesis, van a venir a quizás sentados todos en filas, mirando a un catequista que le está leyendo. Mayor regañándote. Un salón de clases, aburrido. Claro, sí, o terminologías que no Que no se son entienden. relevantes a la vida. Pero lamentablemente esa ha sido la realidad, porque desde mi experiencia en Chicago y en Miami, la catequesis lamentablemente no ha ido a la par con el desarrollo del aprendizaje del niño y del adulto. Es decir, hasta un cierto punto la catequesis se celebraba o se celebra como una cuasi escuela, cuando se implementa dentro de los procesos catequéticos metodologías que no dan resultado. No digo todas las catequesis, digo Claro. a nivel general. Global. Pero hay habido parroquias y hay parroquias, hay comunidades en el cual la catequesis se da de una manera creativa. Creativa en el sentido de que no se está diciendo que la verdad de las enseñanzas de la iglesia sean minimizadas o negadas, sino transmitir la verdad de la iglesia con unas palabras, unos ejemplos, con unas actividades que sean mucho más accesibles, no solamente cognitivamente, es decir, al conocimiento, sino al corazón, a la vida pastoral. Atractivas, actuales y hasta divertidas. Claro que podrían sí. ser. No, y prácticas de cómo este aprendizaje que me están dando lo voy a poner en mi práctica en la vida diaria. Exacto, No cómo es lo una hago vida. conceptualización solamente memorizar, sino cómo esta realidad interfiere en mi vida y me evangeliza, además de formarme, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando se habla de la palabra querigma, que muchos hablan, ¿no? Bueno, hay que recordar con el querigma. Y mucha gente pregunta, ¿pero qué es el querigma? ¿Qué es? ¿Un tipo de salsa? Y un tipo ¿verdad? ¿Qué es el querigma? Pero el querigma, básicamente lo que es una palabra griega que habla sobre el mensaje y el mensajero de aquel que venía de la guerra a informarnos al pueblo que estaba esperando el resultado de la batalla. Si habíamos ganado o habíamos perdido. Si habíamos ganado, a celebrar y a arreglarnos para, ¿cómo se llama? Sanar a aquellos que han sido afectados y heridos de la guerra. Si habíamos perdido, a recoger las cosas y a salir volando, porque venían ese pueblo a invadir. Y por eso que había una expectativa con el mensaje a que se había y a la persona que venía. Hoy en día no hay, lamentablemente, ni expectativa. La catequesis de manera tradicional no crea ni expectativa, ni la gente espera. Lamentablemente. Entonces, ¿cómo los catequistas crean maneras de hablar de Dios, de la fe, de los valores, como lo decía San Agustín, de los procesos de interiorización para que iluminen la vida de una manera que la gente encuentre que va a dar respuesta a su vida? Una de las formas es la necesidad de recobrar una catequesis familiar, como tú decías, Lucía. Que la catequesis no puede ser solamente minimizada a la recepción del sacramento. Porque ¿quién le va a hablar a nuestros hijos sobre la riqueza de la historia de la iglesia? Claro. Si tienes que pedirle a una persona voluntaria catequista que en 1 hora a la semana, por 7 meses, prepare a un niño sin los papás para la recepción del sacramento, es imposible. Entonces le vuelven loco. Claro. ¿Verdad? A la catequista o al catequista. Entonces, hay un movimiento nacional e internacional de catequizar a toda la familia. Fenómeno. Con diferentes modelos, con diferentes versiones, pero una necesidad de que toda la familia participe de los procesos de formación. Porque podríamos hasta decir que la manera actual de hacerlo hasta casi separa los grupos familiares. Porque los niños acá, los jóvenes acá, los padres acá, los que están en conversión acá. Y si el niño está siendo formado, pero los padres no tienen formación, entonces ¿cómo ese niño va a preguntar? ¿Cómo ese niño va a aplicarlo a la vida? ¿Cómo los padres van a reforzar ese conocimiento? ¿Cómo los padres van a vivir ese conocimiento? Y esta catequesis familiar busca hacer exactamente eso para que haya unidad. En tu opinión, ¿cuál es el mejor modelo
que has visto tú, porque hay varios, de catequesis familiar? Una catequesis que responde y toma en cuenta a las personas cómo vienen y dónde están. Es decir, una catequesis que no tiene que ser sábados a las 3 de la tarde, desde agosto a junio o abril. Y el que trabaje a las 3 de la tarde, Y entonces ya no no puede hay. ir jamás. Sí, Exacto. no, una o sea, catequesis flexible que a es nivel de la flexible. realidad de tiempo y de Definitivamente. los retos de la Flexible familia. en el tiempo, flexible en poder discernir si esta persona necesita más en su proceso de discernimiento. Una catequesis que no está condicionada a un salón allá afuera, excluyendo a la vida de la comunidad. Una catequesis que celebra los sacramentos con toda la comunidad, aunque se vuelva un dolor de cabeza. Claro. Celebrar la comunión el domingo con la misa de 9. Es decir, una catequesis que no está relegada a un grupo y que una catequesis que envuelve a todo el pueblo. Una catequesis que el sacerdote está funcionando y está acompañando y está visitando. Una catequesis que responde a la realidad de los padres. Una catequesis que responde a la realidad de los niños. Una catequesis que va más allá de la formación sacramental. Para mí, eso es una catequesis que he visto que funciona. ¿Por qué? Porque el sacramento entonces es visto como un regalo en el proceso de formación, no como un fin para la formación. Porque entonces de una manera equivocada decimos de que, bueno, ya se tuvo 2 años o 1 año, ya terminó tu catequesis. 2 años ya terminó tu confirmación y ya no nos vemos hasta cuando Es como que casa. uno se gradúa, recibe Claro, el papelito, y ya no ¿verdad? vamos. Y ya te pierdes, ya no aplica para nada más. Claro. No es así. Sí, ese modelo que muchos países de América Latina, pues, yo recuerdo, yo era catequista también en mi país, pero el modelo era precisamente formar para la primera comunión, después formar para la confirmación y en los intermedios, pues, no había catequesis de formación. Entonces, ahora que cuando estuve, el tiempo que estuve en San Antonio, los 4 años que estuvimos en San Antonio trabajando a nivel parroquial, escuchamos mucho la necesidad que se hablaba de catequesis familiar, pero el entendimiento de catequesis familiar varía también entre parroquia y entre directores de educación religiosa y entre países probablemente. En el cual modelo y de hecho algunos programas que existen es preparar a los padres para que los padres enseñen a los hijos y esa es la catequesis familiar que ellos entienden. Pero tú estás presentándonos, me parece algo más amplio todavía. Mucho más. Que me parece interesantísimo y es lo que creo que debería funcionar para que el hijo sepa que el papá está recibiendo su misma información y pueda abrirse ese diálogo para que las dudas no sea, si el papá tiene dudas de lo que el hijo le pregunta, no le invente o mande, no, que te lo explique la maestra, sino que también se involucre y podamos tener todos el mismo entendimiento de la misma fe. Sí, mi experiencia de la catequesis, yo estuve en misión en Chile, al sur de Chile, y mi experiencia de la catequesis en Chile fue fantástica. Mi experiencia de formación de catequesis en Perú también, una catequesis familiar, pero 2 diferentes. Pero ¿Cómo catequesis eran familiar. cada una? Bueno, la catequesis familiar en Perú teníamos la formación, los papás se reunían cada 15 días. Y se reunían entre ellos en la noche y oraban y preparaban con el catequista, pero eran solamente los papás. Y nosotros teníamos toda la formación todos los sábados. Todos los sábados había formación, pero los papás se reunían ellos mismos en... Y los temas iban en acorde. Exactamente. Lo que veían los hijos era lo que veían los papás. Exactamente. Entonces ellos se reúnen cada 15 días. Eso era el estilo del proceso de la catequesis en Perú. La catequesis en Chile tenían otro elemento más. Tenían la formación de los papás, tenían la formación de los niños, pero también había lo que se llama aquí en los Estados Unidos la catequesis intergeneracional. Es decir, que había momentos que se celebraba y la fe, los papás, los niños y los catequistas. Entonces había una expectativa que no solamente hubiese un proceso de compartir la fe en ese día de catequesis intergeneracional, pero también de la celebración de la Eucaristía juntos. Entonces tú tenías en la misa a los catequistas con los niños, los papás y el resto de la familia, celebrando la misa una vez por mes. Estos modelos me encantaron a mí. ¿Por qué? Porque no excluía a la comunidad de fe del proceso de formación, porque había la expectativa que hasta el mismo catequista celebre la fe junto con los niños de la catequesis. Entonces era mucho más
Multifacético, en su proceso, ¿no? Que yo pienso que es algo que, de acuerdo a nuestra realidad en los Estados Unidos, es algo que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque la verdad es que en los Estados Unidos no es un país, y yo siempre lo he dicho, no es un país católico. No. Nuestros países de América Latina ahora están cambiando los estimados de la población, pero es un país cristiano esencialmente. Y muchos de nuestros países de Latinoamérica eran países católicos, en su mayoría. Entonces había sistemas sociales y eclesiales que funcionaban como apoyo en el proceso de formación. En los Estados Unidos no. Por eso se hace más difícil esa formación. Exactamente. Por eso que inclusive mirando la catequesis familiar tiene sentido en los Estados Unidos, porque es el único soporte, en la luz de Amor y Leticia, el único soporte eclesial de acompañamiento a la familia. Claro, claro. Pero sí, pero lo que pasa es que también en América Latina todavía, gracias a Dios, por ser un países muy católicos, existe todavía el sacramento. O sea, vamos a preparar a los hijos para la primera comunión y hay todavía esa oportunidad, ese espacio para la formación de los niños, ¿no? Pero ¿qué pasa en el intermedio? ¿Cómo hacemos para que el papá, por ejemplo, pueda dar una información adecuada al niño sobre su primera comunión? O sea, no es la primera y la última, que muchas veces ocurre. Bueno, celebramos la primera comunión y después más nunca lo llevo los domingos. Exacto. Entonces, ¿cómo poder continuar como familia que este proceso de formación continúe caminando hacia la confirmación, por ejemplo, y después hacia el matrimonio? Exacto. ¿Cómo entonces cubrir ese tiempo entre la preparación para la primera comunión y, por ejemplo, la preparación a la confirmación? La catequesis familiar puede ser el vehículo de suplir esa formación que es continua. Es como Claro la que conversión sí. de nosotros. Es un proceso que jamás termina. Claro. Y el aprender de la fe y profundizar en la fe es un proceso que jamás termina también. Jamás termina, jamás termina. Y el catecismo nos dice, en la parte número tercera del catecismo, nos habla de la formación continua de la fe y de la conciencia hasta el día que morimos. Y yo pienso que, mira, hay otro, volviendo a tu pregunta inicial sobre los modelos, hay un modelo que me llamó la atención aquí en los Estados Unidos que se llama la catequesis Buen Pastor. Es una catequesis que pone mucho énfasis en las historias, en cómo compartimos las historias de la fe. Y empieza desde chiquito. Me pareció fascinante que los niños de pre-K, a ese nivel de pre-kinder, están siendo expuestos a las historias de la creación, las historias de la escritura, con una profundidad sobre las enseñanzas de Dios y las expectativas que tiene Dios para ellos. Y como adecuadas hijos e hijas para de su Dios. edad. Sí, hablando desde esa realidad, el catequista usando puppets y usando marionetas y usando estas diferentes formas de expresar la fe. Otra vez, pero desarrollando objetivos específicos para cada día. Porque no es lo mismo tener juguetitos y decir, bueno, vamos a hablar ahora de Dios sin tener ninguna organización, Claro. sino que sea organizado, en el cual tú quieres que el niño pueda saberse que es hijo o hija de Dios desde el primer día que empieza la catequesis, que saberse que somos dignos y la vida es digna y que defenderla desde el primer día, que todos tenemos una vocación. Eso es parte de. Entonces, yo pienso que, yo sueño, Lucía y Ricardo, yo sueño que en los Estados Unidos necesitamos renovar la catequesis de una manera que salgamos de los cuartos de las habitaciones, las escuelas. Aplauso. Yo también estoy muy de acuerdo, porque a veces se desespera casi uno diciendo, pero ¿cómo los niños se van a conectar con algo tan arcaico, tan aburrido? Pero lo La que estás diciendo es metodología, ¿no? la metodología de, Claro. no el contenido, porque No, el claro, contenido es siempre va a ser maravilloso, el no hay mismo, verdad más y siempre va a ser el maravillosa, mismo. es eterna, Claro. siempre va a ser la misma, pero los vehículos de transmitirle, lo que tú estás Exacto, hablando es lo que en exacto. inglés se diría storytelling, o Exactamente. utilizar el hacer cuentos. Hay Así es. personas Cuentacuentos que se llama en América Latina. y un catequista que se convierte en un cuentacuentos. ¿Y a qué niño Qué no hermoso. le gusta Ajá. que le cuente? Mamá, cuéntame un cuento, no me quiero dormir hasta que me cuentes un cuento. Yo creo que la mejor manera de expresar historias de la familia o enseñanzas de las
tradiciones familiares es contar los cuentos de cómo lo hacía la abuela, cómo lo hice yo cuando era pequeña, cuando era de tu edad. Y eso de contar cuentos lo lleva a una realidad que conecta mucho más interesantemente al corazón y a la mente del niño. Despierta esa apertura por aquello que es más allá de mi realidad, que es la esencialidad de nuestra fe. Pero fíjese lo que estamos hablando, ¿no? Porque la tendencia a hablar de la educación es encontrarse donde los niños están, que es en el teléfono o en los videojuegos. Claro. Que sí es importante accesar a ellos también allí, pero sacándolos del sistema de computadoras también es importante para establecer el diálogo Claro. y precisamente la narrativa, porque el aprendizaje se ha ido, claro, yo pienso que sí, la catequesis puede también utilizar los elementos del teléfono celular en los muchachos, los elementos de la computadora, los elementos de los juegos de video, pero no debemos solamente exclusivamente. crearlos allí, porque creo que una vez estuve en una conferencia y hablaban eso. Tenemos que buscar la catequesis y llevarla a ese punto. Pero estamos hablando de algo que me parece mucho más desde el punto de vista neurológico, infantil, de aprendizaje y de conexiones neuronales. Es esto, es el contar historias, el poder comparar, el poder percibir, el poder tener memoria de traer recuerdos anteriores y cómo conectarlos con esta realidad. Me parece que estamos hablando de algo que sí es realmente revolucionario ahora. Hay un estudio que ahora se ha dado, Ricardo, y tú como doctor, tú sabes esto más que yo. Hay un estudio que ahorita se habló sobre la respuesta y cómo de la persona, un niño, cuando está expuesto solamente a los medios de un celular o medios digitales. Las Entonces, pantallas. yo pienso que la catequesis tiene que, como decía Benedicto, nuestro Papa emérito, la catequesis sí tiene que usar los medios de tecnología, pero siempre dándose cuenta que esto no sea un obstáculo. Claro. Claro. Yo pienso que, y es cierto, hay momentos que podemos usar la tecnología, pero hay sus momentos. Pero a nuestros niños tenemos que despertarles la imaginación para poder mirarse cómo sus historias se entrelazan con la historia de la salvación. Claro. Y el ser humano, Dios lo creó gregario por naturaleza. Y estos aparatos digitales están haciendo que la gente se ensimisme, que viva en un mundo encerrado en sí mismo. Y estamos perdiendo, especialmente nuestra juventud, nuestros chiquitos, la habilidad de vivir en relación con otros seres humanos. Y hacer una catequesis familiar que incluya esa interacción humana de forma regular, es muy sana para los niños de hoy, porque muchas veces los niños no saben ni cómo hablar. Los muchachos pequeños y los adolescentes ahora mismo le decimos nosotros, ¿le hablaste? No, ya le envié un texto. No me ha contestado, pero le hablaste, o sea, por voz. Sí, ya No hay ese contacto, y esta catequesis puede ser un lugar maravilloso para fomentar la relación humana también, o sea, que es una formación holística muy, muy integral hacer una catequesis de Y esta el Papa forma. Francisco ha hecho llamado a los abuelos. Así Los es. abuelos deben también tomar su rol en la formación de la catequesis familiar, porque de pronto saltaron la generación de sus hijos, porque están ocupados en el trabajo, la modernidad, y por eso estos papás de ahora no tienen tanto el conocimiento catequético, pero los abuelos que han tomado ahora el tiempo de formarse también en las parroquias, pues que tienen el conocimiento, pues restablezcan su papel y su rol como catequistas para sus hijos y sus nietos. Y yo espero, Ricardo, de que las personas que nos escuchen hoy, nos vean en televisión, si sienten en su corazón que hay algo que en la catequesis no está funcionando, quizás ese es el llamado del Señor para que se vuelvan catequistas. Buscar espacios para poder compartir la fe de diferentes niveles, si como papá, como abuelito, y si es joven inclusive. Y quizás Dios le esté llamando a que sea un catequista. Necesitamos renovar la catequesis, sí. Y que sea creativa, que inspire, que motive y nos envíe hacia el encuentro. Creo que has hecho una invitación extremadamente crucial, porque algo que nos pasa a los seres humanos muy regularmente es que vivimos en quejabanza y no alabanza. No nos quejamos, las homilías de los padres no son buenas, la catequesis no es efectiva, es aburrida, no es buena, pero no hacemos nada al respecto. Y la invitación en este momento es a usted que nos está mirando, como bien ha invitado a nuestro amigo
Peter Ductram, si usted tiene ese fuego en el corazón, si usted dice esto puede ser diferente, hay metodologías ya desarrolladas como esta catequesis que acabas de mencionar, donde usted se puede formar como catequista y hasta llevarle a la directora o director de educación religiosa la idea y decir, y yo estoy dispuesta a hacerlo con estos 3 papas que están aquí. Eso es ser iglesia activa. E incluso usted tiene su propio método y usted descubre que tiene un método de llegarle a sus hijas, a sus nietos de una manera más efectiva, hágalo. En la cocina, bien sea haciendo, no sé, tortas o pasteles o bizcochos, lo que usted quiera, de pronto puede enseñar a sus hijos de esa manera, a sus nietos. Pues usted puede inventar su propia metodología, pero también, claro, bajo el conocimiento de la fe que usted ya ha adquirido, que la conoce. Lamentablemente hay muchas mezclas en nuestros países de fe y creencia religiosa y nueva era metida en el medio. Despierte un poco a la realidad, no es lo que usted piensa que es, busque, lea, infórmese, como decíamos en otro programa, es formativa e informativa. Necesitamos formarnos y poder informar de lo que estamos haciendo. Así es, así es. Lamentablemente, pues ya se nos está terminando el tiempo en el programa de hoy. Invitamos a nuestros televidentes a que visiten osb.com. Ahí encontrarán 3 libros maravillosos para usted en familia reflexionar en 3 documentos espectaculares de nuestra iglesia, Amoris Laetitia, Laudato Si y el último, Evangelii Gaudium, el gozo del evangelio, escritos por nuestro querido invitado Peter Ductram, donde de una manera muy sencilla puede tener usted actividades para su parroquia y para su familia, para aportar en esta formación en una catequesis integral de la familia. Y si quiere contactarnos, nuestros correos electrónicos ricardoylucia@gmail.com y el del programa creadosparaamar@ewtn.com, que lo han estado viendo en la parte inferior de la pantalla. Y para más recursos, visite renovacionfamiliar.com. Y será hasta la próxima semana cuando nuevamente estaremos aquí produciendo para ustedes este programa que quiere ser formativo e informativo para todos ustedes. Creados para amar, los esperamos en el próximo episodio.